de 0.5 a 10 miliamperios es el umbral de restricción, de 6 a 50 es el umbral que se conoce como no threshold current, antes de la contracción muscular sostenida. Seguidamente está de 75 a 400 que causa miliamperios, ¿no? Que causa fibrilación muscular, y de 1 a 10 amperios que causa la contracción miocárdica que maría lesiones. Entonces, sin embargo, todo esto está relacionado al tiempo, ¿no? Y la cantidad de corriente. A más tiempo, ¿no? más tiempo el efecto va a aumentar, ¿ya? Incluso si la corriente es baja, ¿no? Porque a más tiempo puede la resistencia de los tejidos, ¿no? puede ir disminuyendo. Al ir disminuyendo va a ir aumentando la corriente. Entonces, es importante utilizar esos umbrales para después, ¿no? O sea, tenemos el tema de la seguridad eléctrica, ¿no? El tema de la seguridad eléctrica. Luego, para poder controlar, ¿no? Que todos los equipos que necesitan la corriente eléctrica para funcionar, ¿no? Entonces se tiene que determinar un riesgo, ¿no? ante un accidente eléctrico que pueda causar. Y para poder controlar, ¿no? Se necesita un programa de seguridad eléctrica. Y ese programa contiene unas preguntas que se muestran aquí, ¿no? En esas preguntas está, por ejemplo, la corriente de fuga eléctrica, si puede o no causar incendio o explosión. ¿Sí? Luego, ¿no? Ahí tienes el concepto de corriente de fuga eléctrica, ¿ya? Y ya precisamente, ¿no? Se va a determinar, ¿no? Vamos a ver ahora a qué se denomina corriente de fuga. Corriente de fuga, como su nombre indica, ¿no? Es aquella corriente que va a circular. Es una corriente que va a circular, ¿no? Es una corriente indeseable, ¿no? Que va a fugar, ¿no? Que va a circular hacia tierra, ¿no? Que se denomina ground or earth, ¿no? Desde la fuente de energía de alimentación. Es decir, por ejemplo, yo tengo ¿qué sería? Ya, no tengo este equipo, no, es la corriente que va a circular, por ejemplo, si internamente hace un contacto, ¿no? La alimentación hace un contacto a la carcasa, entonces va a haber una corriente, ¿no? Que va a circular por la carcasa. Es una corriente que no se desea, por lo tanto se denomina una corriente de fuga. O sea, la corriente que circula normalmente va a venir por el cable, ¿no? Por este cable de alimentación, ¿sí? Ingresa por el cable y luego regresa por el mismo cable. Ingresa por el cable y regresa. Pero esa corriente de fuga, no, va a haber una corriente, o sea, la corriente que ingresa por fase. Vamos a ver una figura aquí. Miren, ahí tenemos, en ese cable de alimentación, ya normalmente, ustedes han visto, ¿no? Tiene tres agujeros, ¿no? En los tomocorrientes. ¿Se han visto los tomocorrientes por ahí? Por ahí. Hay tres, ¿no? ¿Sí? Tres, y hay uno en el medio casi, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese del medio es tierra, ¿no? Y los otros dos se denomina live o neutral, sino fase, y neutro, ¿no? Fase, neutro y tierra. Entonces, si no hay fuga de corriente, digamos, la corriente que va a ingresar va a ser igual a la corriente que va a salir por el neutro. Pero si hay una fuga de corriente, digamos, no hay una fuga de tierra, digamos, entonces la corriente que ingresa ya no va a ser igual a la corriente de retorno. ¿Por qué? Porque esta corriente se va a distribuir por el entorno del neutro y también más la corriente de fuga, ¿no? A tierra. Entonces, en un dispositivo médico se controla esa corriente de fuga a tierra, se tiene que controlar. En realidad, siempre hay corriente de fuga. En todos los equipos siempre va a haber corriente de fuga, ¿ya?
no es que la corriente de fuga sea cero, siempre va a haber una corriente de fuga. Lo que se busca es que la corriente de fuga no supere un nivel de umbral. Entonces, ese nivel de umbral es el que se mide con instrumentos, por ejemplo, el analizador de seguridad eléctrica. Con ese instrumento se verifica que esa fuga a tierra no sea mayor a ese umbral. Igual, no puede haber una corriente de fuga, sí, también puede haber una corriente de fuga al paciente, ¿no? Por el chasis hacia el paciente, ¿no? Entonces, esta corriente de fuga también se va a medir, ¿no? Se va a medir y que no supere un valor, un umbral. Aquí este es un escenario, ¿no? Escenario para el macroshock, por ejemplo, ¿no? Y ese es el macroshock. Hay otro término que es el microchoque. El macroshock es el macrochoque, ¿no? No, y este es en el caso del microchoque. En todos estos dos casos, sí, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve completo, ¿no? Esto de aquí, ¿okay? Es en el caso del microchoque. ¿Ya? En el caso del macrochoque, la corriente está circulando, ¿no? Por el chasis, ¿no? Al corazón del paciente, por ejemplo, hacia tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque el cable de tierra está roto. Entonces, esto es una de las causas principales también que puede haber esta corriente de fuga, ¿no? De macrochoque. ¿Por qué? Porque el cable de tierra está averiado. Entonces, si está averiado, puede generar esa corriente de fuga de macrochoque. Pero por eso el cable de tierra juega un papel importante también, ¿no? Para evitar que esa corriente, ¿no? Es decir, ustedes saben, ¿no? Que la corriente busca el camino de menor resistencia, ¿cierto? Entonces, si hubiera un cable a tierra, ¿no? Su resistencia tiene que ser baja, ¿no? Generalmente es menor a 0.5 ohmios. Entonces, no, idealmente la corriente va a circular a tierra y no va a circular por el paciente. Por eso, en los equipos que vamos a ver más adelante, hay varios tipos de equipos. En un tipo de equipos, sí o sí tiene que estar bien el cable de tierra para asegurar, para que no haya esa corriente de fuga de macrochoque hacia el paciente. Igual que en el otro caso. En ese caso, las corrientes de fuga que causan son aproximadamente de 1 a 100 miliamperios. En el caso del microchoque, ¿no? Miren, ¿no? En el caso del microchoque solamente corrientes bajas, ¿no? De 10 a 100 microamperios pueden causar puede ser una corriente suficiente para causar esa corriente, ese microchoque, ¿no? en el paciente, y puede causar la fibrilación ventricular. Miren, existen 3 tipos de dispositivos electromédicos, ¿no? según su grado de seguridad eléctrica. ¿Ya? Clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Ya? En el de clase 1, miren cómo es el de clase 1. Este es el diagrama del dispositivo de clase 1. Ya, class 1 mental device. Tenemos ahí, ¿no? Tenemos el fase, neutro y tierra, ¿no? Entonces, fase y neutro se va a alimentar a toda la electrónica del circuito. Luego, el tierra, ¿no? Va a ir conectado también al chasis, ¿no? Todo lo que es chasis. ¿Ya? Entonces, en este clase 1, miren, el chasis va a estar conectado a tierra. ¿Ya? Ya, ese es el clase 1. En el de clase 2,
Ya, entonces el símbolo de un dispositivo de clase 1 ya va a tener, sí, clase 1 de acá. ¿Okay? Es el símbolo. Cuando ustedes vean un equipo, ya que tiene, a ver, les voy a mostrar un ejemplo de un electrocardiógrafo. Vamos a ver ahora. Después vamos a ver las tres clases de equipos. Después les muestro algunos ejemplos de equipos que tienen en sus placas, ¿no? En sus placas donde aparece la marca, el modelo de serie, también aparece un símbolo como estos, ¿no? Entonces uno puede saber qué clase de dispositivo médico es, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clase de dispositivo, por ejemplo, en los analizadores de seguridad eléctrica, no se escoge la prueba de fugas que va a hacer, ¿no? Entonces el analizador te va a pedir qué clase de equipo es, entonces ustedes ingresan ese tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo. Entonces, este es el símbolo que indica que el dispositivo es de clase 1, ¿okay? Y este de acá es el dispositivo de clase 2, ¿ya? Vamos a ver en el siguiente, ahí está de clase 2. Este es el dispositivo de clase 2. Vean que en el dispositivo de clase 2 el cable de tierra no está conectado al chasis, no está conectado al chasis. Y en este caso, ese dispositivo tiene un aislamiento adicional, un aislamiento de esta parte de la electrónica por la parte externa. Tiene un doble aislamiento, no comparado. Mira, acá tiene 1, 2, 3, 4, no llega hasta la cara, ¿no? 4. ¿Ves? Acá solamente tiene 3 en la cara. Entonces, en este tipo de equipos de clase 2, están marcados con un cuadro doble. ¿Ya? Miren, digo que además del aislamiento principal hay un segundo aislamiento, tiene un segundo aislamiento este dispositivo de clase 2. Entonces, el aislamiento principal lo va a proteger hacia el segundo aislamiento contra el peligro de la corriente eléctrica, ¿no? Es decir, es como si fuera un equipo de clase 1, ¿ya? Pero que le ha puesto otro aislamiento, ¿no? Otro aislamiento. Entonces ya no va a haber ese peligro directo, ¿no? En el chasis que podría haber un contacto con el paciente. Entonces, le ponen un aislamiento más y así por decirlo, ¿no? Así evitan, ¿no? Ya la conexión a tierra, ¿sí? Ya no tienes conexión a tierra. Y el símbolo también indica un doble aislamiento. Ese símbolo es de clase 2. ¿Okay? El de clase 3. Estos dispositivos de clase 3 no trabajan con voltajes superiores, ¿no? Hay voltaje extra bajo de seguridad, SELV, ¿no? Y ese voltaje es aproximadamente de 25 voltajes CA o 60 voltios SC. Y todos estos dispositivos funcionan con baterías. Por eso y son de clase C y el símbolo pues no está, solo tiene de clase 1 y clase 2. ¿Ya? Después hay otra, además de esa clasificación de acuerdo a la seguridad eléctrica, ¿ya? Otra que está relacionada a la fuga eléctrica, a la fuga de corriente, ¿no? Hay tres tipos de equipos. Los de tipo B, PF y CF. ¿Ya? BF y CF. Ese es de acuerdo, ¿no? Esa clasificación se ve de acuerdo a hasta qué parte del cuerpo humano va a entrar en contacto el equipo o un accesorio del equipo, ¿no? O un sensor, un catéter, ¿no? Hasta qué punto va a entrar en contacto. Por ejemplo, en el de tipo B no hay
Pero con el tipo B existe un aislamiento al cuerpo. No hay protección. Por ejemplo, una centrífuga son ejemplos de tipo B. ¿Conocen una centrífuga? Sí, ¿sí han visto? Sí, ¿cierto? Por ejemplo, el refrigerador de almacenamiento también, el refrigerador de almacenamiento, donde ponen ahí las muestras de sangre. El calentador radiante también son ejemplos. Ese calentador radiante, no ese que aquí no, casi no usan, pero en la sierra, ¿no? Que dicen unos calentadores que tienen rueditas, son como un acordeón así, tienen varias. Y eso sí, eso se utiliza para calentar el ambiente. Por ejemplo, hay incubadoras que el ambiente está tan frío que uno lo enciende y no va a llegar al dolor. Entonces tienes que aumentar un poco la temperatura para ese caso, o para el mismo paciente. Entonces, en la pieza de aplicación tipo BF, sí va a haber una conexión con el paciente, pero no hay ninguna aplicación cardíaca en este tipo. Por ejemplo, los aspiradores, los oxímetros de pulso son ejemplos de tipo BF. En inglés es BAD, ¿no? B de BAD y BF es bad flotant, cuerpo flotante, ¿no? Cuerpo flotante. Y aquí en el de CF, ya en este CF, en este tipo CF, en ese sí, el equipo va a presentar, o la pieza de aplicación va a presentar el mayor grado de protección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso se va a utilizar en aplicaciones cardíacas, es decir, la pieza de aplicación sí va a entrar en contacto con el corazón. Por eso es que en este equipo tiene que haber el mayor grado de protección. En este equipo entonces, y son invasivos, ¿no? Son invasivos. Por ejemplo, la electrocardiografía, las unidades electroquirúrgicas y los medidores de presión arterial invasivos son ejemplos de tipo CF. Entonces ahí están los símbolos. Miren. Este es el tipo B, el tipo BF y el tipo CF. Esos son los símbolos. Entonces, les voy a mostrar a ver unos veamos. Entonces, hace poco yo fui a revisar hace poco yo fui a revisar unos equipos que van a ir a un hospital. Entonces, les voy a mostrar. ¿Se ve? Sí. A ver, vamos a ver. Pongan difusión. Miren, símbolos. ¿Qué símbolos sería? ¿Qué tipo de equipo sería este? CF. Hay un indicativo si es de tipo de clase 1 o 3. No. Pero es de tipo C. Entonces tiene un mayor grado de protección. Esas son las buenas protecciones. Ahí indica uno, ¿no? Solo aparece el símbolo de la Comunidad Europea. No aparece, ¿no?
radiógrafo es de tipo ¿qué? CF. Tampoco aparece si es de clase 1 o 2 o 3. Ahí sale algo tampoco. No sale. Dice un montón de así. A ver. No sale. Bueno, en el primer caso vimos, ¿no?, que aparecía el símbolo del tipo CF, ¿no? Ese es un ejemplo. No estoy ya, entonces, medición. Es en el caso de la medición de corrientes de fuga eléctrica. Ya, vean, ¿qué se ve ahí? Vamos a ver. Entonces, para poder hacer la medición de seguridad eléctrica, se van a tomar diferentes condiciones eléctricas, ¿no? Por ejemplo, CN significa condición normal, o sea, para las presentaciones slides posteriores, ¿no? NC es condición normal, o normal condition en inglés. Durante las condiciones que tienen una falla ser generada conscientemente, y se utiliza se va a utilizar una estándar, que acá no se indica, pero el estándar tiene la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿no?, la del 2005 y la del 2014. Entonces, estas condiciones se van a determinar como condiciones de falla única. En inglés sería Single Failure Condition, SFS, o condición de falla única. Entonces, la tensión de alimentación normal es, ¿no?, normal voltage, normal voltaje, alimentación normal más neutral abierto, alimentación normal más tierra abierta, voltaje de alimentación invertido, se va a invertir la alimentación, es decir, fase, ¿no? Al inicio se acuerdan que había fase y neutro, pues van a invertir esto, dentro de fase. O sea, primero con la tensión normal, ¿no?, que es fácilmente normal, como aparece, como está en la corriente, ¿no? Normal y en una primera prueba abres o sea, se abre, ¿no?, el neutro, y en el otro tierra, en la otra prueba, ¿no? O sea, dentro de la tensión normal hay dos, ¿no? Es neutral abierto y el otro es neutral abierto y tierra abierta, ¿no? Cuando se invierte también, ¿no?, neutral abierto y tierra abierta. Vean, aquí están estas normas internacionales, la IEC 60601-2005 para equipos eléctricos médicos, ¿ya? Este estándar internacional normalmente se realiza en fábrica, ¿no? Este IEC 60601-2005 se realiza en fábrica, pero hay otro estándar también de IEC, el 72353-2014, ¿ya? Estas son pruebas recurrentes y pruebas después de reparación del equipo eléctrico médico, o sea, cuando el equipo está instalado en el establecimiento, en el área. ¿Sí? Entonces se utiliza este. No se usa este porque estas. No se ve el cursor, ¿no? Ya estaba hablando de esta norma, el 60601,
se va a usar en las fábricas, es decir, en los laboratorios, ¿no? Las fábricas tienen unos laboratorios donde hacen esa prueba, esas pruebas, controles de seguridad eléctrica de los equipos, y es un laboratorio especial, ¿no? Tiene condiciones especiales de prueba, ¿no? Instrumentos especiales para realizar esas mediciones. Entonces, como en el hospital, ¿no? En el hospital o en la empresa, ¿no? O en la empresa que da garantía al equipo, no, ese laboratorio no va, de hecho, o sea, nunca va a cumplir esas condiciones, ¿no? Del laboratorio que tiene en fábrica, ¿no? Temperatura, humedad, ¿no? Todas esas condiciones. Entonces utilizan esta otra norma, ¿no? Que es la 68353, ¿no? Que es especial para pruebas después que falla el equipo, ¿no? En general, o sea, después que falla el equipo significa que ya el equipo está funcionando y ¿sí? Entonces acá está el significado de la IS, ¿no? International Electrotechnical Commission. Esa comisión ya preparan esos estándares, ¿ya? para que sirvan como base, ¿no? Para los fabricantes y podría ser en este caso los ingenieros, ¿no? Que van a realizar ese tipo de pruebas, porque son los ingenieros que realizarían ese tipo de pruebas técnicos, ¿no? En este caso serían los ingenieros químicos o biomédicos, o ingenieros electrónicos que se han especializado, ¿no? Biomédicos. Entonces acá está, ¿no? Acá explica por qué no se realiza. ¿Ya? A ver, aquí explica más sobre los principios que vamos a seguir adelante. Y acá manda más detalles, ¿no? Por ejemplo, la 1.2 tienen como la compatibilidad electromagnética, la 1.3 protección radiológica, 1.4 es sistemas electrónicos programables, 1.6 usabilidad, 1.8 está con la instalación de alarmas, 1.9 al diseño, ¿no? Que va a respetar el medio ambiente, la 1.10 para el desarrollo de controladores fisiológicos de pie cerrado, ¿no? Y así la 1.11 que van a tener aplicación domiciliaria, ¿no? O sea, cada aplicación tiene ya un estándar definido. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, en el caso hay una empresa, supongamos que ese empresario me dedique al campo de estudios médicos, y yo compro los equipos, pero para el tema de las normas, tengo que contratar a un especialista que haga que pase esas normas, se compra la norma. Hace tiempo me explicaron que muchas veces, por ejemplo, en telecomunicaciones, para instalar temas de lo que es datos, señales, también tienen ciertos estándares, ¿no? Y ellos me comentaban de que esos estándares es como que, digamos, que defiendes algo, ¿no? Como que defiendes que tu producto sí lo tiene y es todo un proceso y también se paga por la norma, bien elevado. Acá en este caso, ¿cómo es? Ya. En este caso, en Perú hay una es una organización del Estado, no es una organización, es una entidad del Estado que se llama INACAL, el Instituto Nacional de Calibración, ¿ya? Pero recién están empezando a preparar este tipo de estándares para que se cumplan en el Perú, porque en realidad el Perú para equipos médicos todavía está en crecimiento, ¿no? Esa parte de la que se denomina metrología, ¿no? Metrología biomédica se denomina. Entonces, en eso de metrología biomédica se aplican, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, voy a explicar lo que no sucede, pero por ejemplo en Europa, ¿no? En Europa tienen unos estándares que tiene que cumplir la empresa que va a poner al mercado un equipo biomédico. O sea, antes de poner al mercado una empresa, un equipo biomédico, tiene que demostrar que ha cumplido ciertos estándares, ¿no? Entonces, el gobierno en sí es libre de tomar una norma o un estándar. Inclusive, quizás el gobierno mismo podría realizar sus propias normas, estándares, pero que en este caso, como ya hay organizaciones que ya tienen años de experiencia, que ya han hecho estándares, ¿no? Y que han funcionado, que funcionan, ¿no?
Entonces simplemente los gobiernos pueden escoger, ¿no?, un estándar, como así es en el caso de Europa, ¿no?, Europa o Estados Unidos, que ya han escogido estándares de la IEC o de la ISO, ¿no? ISO. ¿Han escuchado ISO, no? Han escogido, entonces utilizan y ellos, por ejemplo, en Estados Unidos hay organizaciones que se encargan de verificar que el equipo que va a poner al mercado cumpla, ¿no? Y que esas organizaciones están en contacto, por ejemplo, con la FDA, y luego la empresa que va a vender, la empresa X que va a vender esos equipos, entonces contacta a esa organización para que verifique, y luego esa organización verifica que su equipo cumple con los estándares. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo, sería, digamos, un electrocardiógrafo, ¿no? Entonces, cumple los estándares para electrocardiógrafos, y luego esa empresa informa a la FDA, ¿no?, que ha pasado, ¿no?, que cumple con todos los estándares bajo los cuales se ha evaluado el equipo, ¿no? En ese caso, emite un informe y no a la FDA, y la FDA también va a evaluar con sus asesores y finalmente va a dar su respuesta, ¿no?, aceptando, ¿no?, que el equipo se pueda comercializar. En el Perú, por el COVID, tengo entendido que solamente han sacado una norma de un estándar para ventiladores en esa época. En esa época ese estándar tenía acceso libre, pero ahora, como ya pasó la pandemia, no tiene acceso libre. Pero ese estándar se basaba en los estándares de la IEC o de la ISO. O sea, se basa en eso, simplemente es como, digamos, es como un copia y pega, pero añaden algunas cosas quizás, pero casi es lo mismo. ¿Eso respondería a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Entonces estamos acá. En el caso de la IS 601-2, ya que no se va a explicar con detalle, ¿no?, solo se va a ver la IS 601-1. Entonces, esa IS 601 se va a utilizar, ¿no?, durante las pruebas del dispositivo después de la fabricación, pero antes de la comercialización, ¿no? Porque después de la comercialización se utiliza ¿cuál? 60, ¿se acuerdan? Sí, 253, ¿verdad? Ah, 253. Pero habría que buscar, ¿no? Si ustedes pueden buscar eso de los 353. Aquí les voy a explicar solamente el 601. Ya, en el caso, miren, para las pruebas en el estándar IS 601-1 se hace una inspección visual, prueba de resistencia de continuidad de tierra, o sea, airborne testing, y mediciones de fugas. Estos tres, o sea, esas inspecciones, siguiendo el estándar, no tienen estas tres, se dividen en tres: inspección visual, pruebas de resistencia de continuidad de tierra y mediciones de fugas. Y la inspección visual, ¿en qué consiste? ¿No? Por ejemplo, se verifica visualmente, ¿no?, si hay algún daño en chasis, cables que tienen algún problema, ¿no?, lo posible, ¿no?, tienen que estar bien indicados, ¿no?, que correspondan a lo que indica el equipo, las marcas de seguridad y contaminación. Y en la parte de prueba de continuidad de tierra, ¿no?, entonces se verifica que hay una baja resistencia entre el conductor de tierra y la parte metálica del dispositivo. Es decir, vamos a ver acá, ¿no?, que haya una buena continuidad, ¿no?, de acá, de esta parte de la carcasa, el chasis, hacia el conductor de tierra, ¿no?, hacia este conductor. Se verifica eso. Ya, entonces,
la corriente de prueba que se usa es de 25 amperios. ¿Ya? Se va a hacer circular esa corriente entre el enchufe y cualquier parte metálica, ¿no? Y se va a utilizar una sonda del analizador. En la parte 3, ¿está claro eso? Sí, ¿no? ¿No me comprender? Sí. Ya. En la parte 3, las mediciones de fugas. Entonces, en las mediciones de fugas hay varias, ¿no? Las fugas, por ejemplo, la prueba de fuga a tierra, ¿ya? ¿Se acuerdan de SSF, no? SFC, ¿qué habíamos dicho? ¿Condición de falla? ¿O de falla única? Single failure. Single failure condition. Current, ¿no? De falla simple. Correcto. Que era, ¿no? El tipo de, o sea, para cada prueba, para cada tipo de equipo, ¿no? B o BF o C y C va a ser diferente. Entonces, ya. Entonces, ¿qué mide la prueba de fuga a tierra? Va a medir la corriente que fluye desde la iluminación del dispositivo médico hasta el conductor de tierra. O sea, miren, aquí está, ¿no? Aquí está el circuito de prueba, ¿no? Para medir la fuga a tierra, la corriente de fuga a tierra. Entonces, estas AP significan las partes aplicadas, ¿sí? Del equipo. Por ejemplo, las partes aplicadas, ¿alguien me podría dar un ejemplo de partes aplicadas? ¿Un equipo? Los electrodos del SG. ¿Vale? Los electrodos del SG. Bueno, los electrodos serían partes aplicadas. Los electrodos se conectan a qué? Ya, no, ya, paciente, pero y además se conecta a qué? ¿Cómo? No entendí. No me entendí. Profe, ¿qué se refiere con aplicar en sí? O sea, del equipo, ¿cómo se conectan a los electrodos? ¿A través de qué? Un cable. Claro, Pero- a través de dos Ramales. ramales, ¿no? Claro, a través de un troncal primero, luego va a que voy a mostrar un foto. A ver. No se ve. Voy a buscar acá en el equipo. Ahí sí, ya ven. Entonces, este sería un cable de un electrocardiógrafo. Ya, pero este es un electrocardiógrafo y es un solo cable, ¿no? Esta parte va por el cable tipo, ¿se ve, no? Sí. Y luego, estos son los que se conectan aquí a los electrodos. ¿No? Entonces, la parte aplicativa sería esto. Todo el ramal. Claro, hasta la punta, hasta acá. ¿Ya? Ahora, en el caso del monitor del paciente, vamos a ver el monitor del paciente más abajo. Monitor del paciente. Ahí está.
Aquí se hizo un cable. Por ejemplo, miren. ¿Se ven? Es una alta. Este es un cable de ese que, este es el troncal, ¿no? Aquí está el troncal y aquí se conectan los ramales, ¿cierto? Ahí se conectan los ramales. Así, no parecen los ramales. Ya bueno, estos son los que se van a conectar a los electrodos, ¿no? Entonces, ya. Esta es la parte aplicada, acá. Esta es la parte aplicada. Otra parte aplicada también podría ser el sensor de presión de oxígeno también, ¿no? Es una parte aplicada. O sea, todo lo que va a entrar en contacto al equipo en sí con el paciente, ¿no? Pero los electrodos no son electrodos, o sea, no son. El electrodo cumple la función ahí de qué? ¿Qué función cumple el electrodo? ¿Cuál es la función del electrodo? ¿Convertir la corriente iónica en eléctrica? ¿Cuál? ¿Convertir la corriente iónica en eléctrica? Claro, eso es un transductor. Ah. ¿Ya? Entonces, el transductor. En este caso, ¿no? El transductor no forma parte del electrodo. Es decir, por ejemplo, en el caso de chequear un monitor de paciente para poder verificar la corriente de fuga por esas partes aplicadas, o sea, vamos a ir a la siguiente figura. ¿Ves? Ahí. Miren. Ahí se está verificando la corriente de fuga. Prueba de fuga del paciente. Vean por las partes aplicadas. ¿Sí? Entonces, no se va a usar en ese momento el electrodo, sino simplemente el equipo va a conectar todas esas puntas, o sea, todas estas, ¿no? Va a ir verificando, ¿no? Si hay fuga de corriente por este ramal, por el otro, por el amarillo, por el verde, por el azul. Va a ir verificando todo, si hay fuga por cada ramal. ¿Sí podemos entender ahora? ¿Sí? Ya, veamos ahí. Estábamos ahí, ¿no? Estábamos ahí. Ya estamos ahí. Ya listo. Entonces, tenemos, miren, aquí para cambiar, mira, hay un switch para poder invertir, ¿no? Para poder invertir entre comillas, la polaridad, ¿no? ¿Sí? Para poder invertir. Y luego, acá, para poder abrir el neutro, ¿no? El neutro, ¿se acuerdan? Teníamos que abrir, ¿dónde estaba eso? Acá, ¿no? Aquí. Alimentación normal, neutro abierto, tierra abierta. Invertido, neutro abierto y tierra abierta, ¿cierto? Entonces, ahí está el switch para poder abrir neutro en una prueba. ¿Ya? Y acá va a estar el analizador de seguridad eléctrica. Aquí se conecta, ¿no? Electric Safety Analyzer, ¿no? Es el equipo que se va a usar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? ¿No? La prueba de fuga de tierra. NC, ¿no? En NC la fuga de tierra se mide durante S1 cerrado. ¿Cuál es S1? Acá. Switch. S5 normal, ¿no? Y luego, ¿no? Invierte S5 y con S1 cerrado, ¿no? Para tomar una medida en un SCF, SFC. Esta prueba debe repetirse abriendo S1. ¿Okay? Luego B, es la prueba de fugas del recinto o barrera. Mide la corriente que fluye hacia tierra a través de una persona que toca el dispositivo medio. Porque una persona puede tocar aquí, por eso es que está ubicado ahí en el analizador. ¿Ya? Entonces, igual, nuestra prueba se realiza bajo el NC, condición inversa, y neutral abierta y la tierra abierta. Entonces, ya el equipo aquí va a abrir. Acá está, ¿no?
una que va a abrir el neutro y otro switch que va a abrir el tierra y va a hacer las pruebas. También acá hay un switch que va a invertir y va a hacer sus mediciones. Lo mismo acá. Lo mismo. Tenemos dos. Ahora las pruebas de fuga paciente. La prueba de fuga paciente va a tener esta forma. Miren que va a venir una corriente, la corriente que va a circular por las partes implicadas que ellas van a entrar en contacto, ¿no? En el caso de electrocardiograma, va a encontrar en contacto a través del electrodo, pero solamente de las partes implicadas se conecta hacia el analizador de seguridad eléctrica, ¿no? Igual se van a hacer varias pruebas, ¿no? Dependiendo si está abierto o cerrado el switch S5, S1 y S8. Y ahí se hacen esas pruebas. Y hay otra corriente de prueba de fuga auxiliar, ¿no? Prueba de fuga auxiliar, ¿no? Que se hace si hay alguna fuga de corriente de una parte aplicada a las otras. ¿Se entiende eso? De una parte aplicada a las otras. Y así se va repitiendo, ¿no? De AP2, ¿no? A las otras de AP. Yo creo que no. AP1 más. Entonces, se realizan todas esas pruebas. Hasta ahí sí me van a entender, ¿no? ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Atrás? ¿Está claro? ¿Cuál es tu nombre? Ya, ¿qué tenemos ahí? Miren, en esta tablita se va a mostrar de acuerdo al IEC, ¿no? El IEC 601-1, se va a mostrar los valores singulares para cada prueba. Mira, para los tipos B, y para los equipos de tipo B, tipo F, tipo C, ¿no? Entonces, aquí se ve la corriente de fuga en miliamperios, ¿ya? No, como habíamos dicho, ¿no? Normal, falla simple, ¿no? Normal, falla simple en cada tipo. Y acá tenemos las fugas a tierra, ¿no? Fugas a tierra, fugas en la carcasa, fuga del paciente, corriente continua, fuga del paciente corriente alterna, y la fuga del paciente tipo F, ¿no? Paciente auxiliar corriente continua y paciente auxiliar corriente alterna. Entonces, como ven, ¿no? Ese estándar, ¿no? Ya define la corriente de fuga máxima, ¿no? para cada tipo de fuga. Entonces, al momento de hacer la prueba, si ustedes van a, no, ustedes también pueden, bueno, se puede hacer pruebas, ¿no? Implementando, ¿no? Unos switch, ¿no? Como estos, unos interruptores, no se puede acondicionar la prueba para el equipo, pero y ustedes al medir la corriente, ¿no? con un medidor de corriente adecuado, ¿no? Un medidor de voltaje, entonces podrían seguir estos valores, ¿no? Fijarse si está debajo de ese nivel máximo de corriente. Pero esos analizadores de seguridad eléctrica que hay en el mercado, ¿no? Los analizadores, por ejemplo, Fluke, esos ya tienen este estándar, ya tienen integrado, ¿no? En su software, ¿no? Entonces, simplemente uno ingresa al menú del equipo para la prueba, escoge qué tipo de, ¿no? Si es tipo B o tipo F o tipo CF, escoge, y automáticamente, ¿no? Simplemente uno conecta el equipo al analizador, conecta el enchufe, y luego el analizador o sea, primero el analizador se conecta al toma corriente del hospital y el equipo se conecta al analizador.
y se ingresa al menú, ¿no? Se escoge el tipo de corriente que va a medir y ya el analizador automáticamente va midiendo la corriente. Si internamente va invirtiendo el switch o va abriendo o cerrando el switch de neutro y de tierra, y al final lo compara con ese valor, ¿no? Y al final el equipo ya te muestra, no pasó la prueba, no check, ¿no? O no pasó, pues. Digamos, el analizador es automático, pero no quita que también se puede hacer una prueba con componentes discretos, ¿no? Separados, ¿no? Se podría hacer con un medidor de corriente, ¿no? Se podría hacer una prueba. Pero claro, eso demoraría, ¿no? Tendrías un ambiente especial, aquí miren, aquí está el estándar IS 62353, donde se realizan las pruebas de aceptación, de rutina y de reparación. En la prueba de aceptación es cuando el equipo va a ingresar al área de usuario, ¿no? Cuando es nuevo, se acepta el equipo. Digamos, antes de aceptar el equipo, se hacen unas pruebas, ¿no? Y en Perú, no sé si han escuchado ustedes lo que se llama protocolos de prueba. Eso es lo que se realiza normalmente en todos los equipos. ¿Han escuchado protocolos de prueba? ¿Sí? Oye, ¿ustedes han escuchado? Los protocolos de prueba, normalmente en los hospitales de MINSA, no sé si en salud será lo mismo, supongo que es lo mismo, pero en los hospitales de MINSA, por ejemplo, un equipo se adquiere un equipo médico, y antes de poder usar el equipo en el área usuario, el área de ingeniería tiene que ir con el vendedor a hacer unas pruebas, no siguiendo unos protocolos de prueba, unos pasos. Por ejemplo, en el electrocardiógrafo, verificar que la velocidad de la impresora, ¿no? A 25 metros, 12 centímetros por segundo, ¿no? Corresponda, ¿no? Al valor, a la velocidad que dice. Entonces vamos a utilizar un timer, ¿no? Para medir el tiempo y calcular luego la velocidad, así. Y también van a llevar un simulador, ¿no? Por ejemplo, en este caso pueden llevar un simulador de paciente para generar señales y, por ejemplo, simular arritmias, ¿no? Entonces el electrocardiógrafo tiene que, por ejemplo, una de las características de un electrocardiógrafo, ¿no? Es que puede identificar 12 tipos de arritmias. Entonces en tu simulador genera los 12, tienes que verificar que la máquina realmente identifique los 12 tipos de arritmias, por ejemplo, ¿no? Si identifica 10 de 2, entonces le dicen no pasa por el cuerpo. Entonces, así. Esa es la prueba de aceptación. La prueba de rutina correspondería quizás al mantenimiento preventivo, ¿no? Una prueba de rutina, ¿no? Y la prueba de reparación, ¿no? Cuando el equipo ha fallado, ¿no? Se puede haber de que se haya reparado el equipo, entonces se puede hacer esas pruebas de reparación. Entonces, el IS 62353 también tiene ese estándar, también tiene ya predispuesto unos pasos, ¿no? Para este tipo para estas tres tipos de pruebas. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, la resistencia a tierra, ya que es lo mismo para las de IS 601, solo que la corriente de prueba es de 200, ¿no? 200 miliamperios en lugar de 25 amperios. Se utiliza 200 miliamperios, es una corriente baja. La resistencia de aislamiento también es casi similar, ¿no? Aislamiento entre tierra y las partes principales. Y esto se hace para los de clase 1 como de clase 2, ¿no? También el aislamiento entre la tierra y las piezas de aplicación, ¿no? Los ramales, el sensor.
Y se hace también para los de clase 1 y clase 2. Y los de BF o CF también pueden ser probados. Mediciones de fugas. Ya, en las mediciones de fugas hay un método directo que es similar al de la norma IEC 601.1 y se comparan también con el estándar IEC 601.1 y es para corriente alterna y corriente continua. Hay un método diferencial en el que se va a medir la corriente de fuga entre la línea, ¿no?, la fase y el neutro, ¿no? Y en este caso como es difícil de medir las corrientes menores de 5 microamperios, esto no va a alterar, no, como dice Carlos, las posibles condiciones secundarias de tierra no influyen en las mediciones. Esto este es el primer método, el segundo es el método alternativo. Y se aplica entre las partes principales y otras partes del dispositivo. Y el tercer método, en el método alternativo tenemos fuga del equipo. El segundo es fuga de pieza de parte aplicada, ¿no? Y esta sería los límites de corriente. Aquí está. Entonces, esto es lo que vamos a usar nosotros, ¿no?, en los hospitales, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer en los hospitales. 61.353 2014. Y ahí están los valores límites. Están en microamperios. La parte de aplicación. Aquí vemos. Ya casi terminamos. Entonces, aquí es donde el analizador de seguridad eléctrica, vean como les decía, ¿no? todos los canales están afectados, hay unas partes aplicadas. Más no los electrodos. Y ahí está conectándose el equipo, vean. Entonces, como les decía, ese analizador de seguridad eléctrica ya tiene incorporado el IEC 62601 y el 62353. Ya tiene incorporado ahí. Ese analizador tiene todas estas especificaciones, características, y también tiene un modelo de carga incorporado que imita el modelo del cuerpo, ¿no? Como ven, ahí en esa carga tiene R1, R2, C1 y esos son sus valores respectivos, que simulan la carga, que simulan el cuerpo. Entonces, todos los resultados se tienen que poner en un informe, ¿no?, donde se identifica el lugar de prueba, el nombre de quién lo hizo, los detalles del equipo, el tipo del dispositivo y todas las informaciones que indican, como la fecha de medición y la firma de la persona que prepara la evaluación. Entonces, como ven, el control de la seguridad eléctrica es muy importante para evitar algún daño al paciente y al usuario, ¿no? Y se recomienda realizar al menos una vez al año. Eso es lo que les quería compartir con ustedes. ¿Han a todos? 17. Profe, así estamos todos.